Hola, estimada audiencia de Niñez Observa. Este mes de mayo estamos tocando el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes. Por ello, hoy tenemos como invitada a la doctora Elisa Ortega. Ella es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora en el área de Derecho Internacional por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son Derecho, Migración, Migración Forzada, Asilo y Refugiados, Biopolítica y Necropolítica relacionadas con la migración, Niñez migrante y refugiada, Mujeres migrantes y refugiadas, Estudios críticos del derecho, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de acompañarles. Muchas gracias. Yo soy Fernando y estaré realizando esta entrevista. Así que, bueno, para iniciar, en distintos artículos ha presentado su definición de discurso de los derechos humanos. ¿Le gustaría explicar a nuestra audiencia qué es lo que usted entiende o qué es lo que se entiende por la oración discurso de los derechos humanos? Sí, cuando yo hablo del discurso de los derechos humanos, hablo de lo que nos dicen los gobiernos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, acerca de esas cosas abstractas quizás que no sabemos qué son, pero sabemos que todos tenemos, que son los derechos humanos, ¿no? Que todas las personas, tú, yo, la señora de la esquina, un niño en África, otro en Asia, otro en Estados Unidos, una mujer en Inglaterra, en todos lados, en todo el mundo, tenemos todas las personas por el hecho de serlo derechos humanos. ¿Y por qué? Solamente por ser personas humanas, ¿no? La idea de los derechos humanos es que con independencia de tu edad, tu sexo, tu preferencia sexual, tu nacionalidad, tu color de piel, tu religión, etcétera, tú tienes derecho a tener derechos humanos. Es decir, hay un piso mínimo de garantías que los gobiernos deben de dar a todas las personas con independencia pues de los motivos que acabo de señalarles. Entonces, eso es lo que nos dicen los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, ese es el discurso de los derechos humanos, que todas las personas tenemos acceso a garantías y libertades y derechos mínimos por el solo hecho de serlos, sin discriminación alguna, porque los derechos humanos se basan en una premisa que es la igualdad de las personas y la no discriminación. Entonces, ese es el discurso. Sin embargo, usted menciona en estos mismos artículos que principalmente no pasan del papel y no se aplican en la realidad del campo, por así decirlo. Así Sí, que, ¿por qué cree que no se aplican? bueno, creo que específicamente yo me he centrado en el caso de la niñez migrante como un caso paradigmático donde no se aplica el discurso de los derechos humanos que nos venden, por así decirlo, que nos dicen los gobiernos que hay ese discurso de derechos humanos, esos derechos humanos que todos tenemos y que tenemos propagandas muy bonitas, especialmente en materia de niñez. Todo lo que hay alrededor de los derechos de la niñez, de los derechos humanos de la niñez, es muy bonito. Tenemos organismos internacionales trabajando en pro de los derechos de la niñez, también organismos nacionales, pero tenemos poblaciones a las que no les aplican por igual los derechos humanos y en específico, por ejemplo, los derechos de la niñez. En el caso de la niñez migrante, lo que vemos normalmente es que antes de que se les considere como niños, se les considera como migrantes. Y eso va contra toda lógica de derechos humanos en general, pero en específico contra los derechos de la niñez. Los derechos de la niñez son de esos derechos que todos los gobiernos siempre están de acuerdo en garantizar y en otorgar a todos los niños. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de la humanidad. Los niños, las niñas, los adolescentes son los que van a ser adultos en unos años más. Entonces, que nosotros como adultos ahora y los gobiernos les garanticen el acceso a derechos y libertades
eh, depende que que ustedes se desarrollen adecuadamente y que lleven las riendas de nuestro mundo. Entonces, siempre se deben de garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, pues un piso mínimo de derechos. Entonces, eso es algo que yo creo que nunca ha estado en discusión en ningún gobierno, pero que empezó a cambiar hace poco más de 30 años, cuando se adoptó un tratado internacional que versa precisamente sobre sus derechos, que se llama la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, la idea de este tratado internacional, que todos los países alrededor de la orbe se han obligado en sus términos, salvo Estados Unidos, digamos, el chiste de este tratado es que consideremos a las niñas, a los niños y a los adolescentes como sujetos plenos de derecho, no como un modelo a escala de nosotros los adultos, no, sino como personas en sus propios términos que sí están en el desarrollo, pero que precisamente por que están en desarrollo, los adultos, representados por el Estado, por la sociedad, por la escuela, por nosotros que somos padres de familia, yo también tengo hijos, tengamos que, digamos, ayudarles a que se desarrollen de mejor manera. Entonces nosotros como adultos tenemos obligaciones reforzadas con respecto a ustedes. Entonces, digamos que eso es lo que está, digamos, a nivel mundial sobre los derechos de la niñez y deberían de aplicar por igual manera a los niños migrantes, sin importar si son extranjeros, si tienen una condición migratoria irregular, si son refugiados, si son solicitantes de asilo o incluso si son apátridas. Apátridas quiere decir que no tienen una nacionalidad. Entonces, desafortunadamente lo que vemos a nivel mundial, no solamente en nuestro país, que es México, sino a nivel mundial, es que los gobiernos primero consideran su calidad de migrantes y de migrantes irregulares antes de considerarlos como niños. En sus artículos, usted habla de 3 grandes vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cuéntenos sobre cuáles serían estos 3 puntos, cuáles serían estas violaciones más graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Bueno, pues primero que no se les considere como niños, ¿no? Que se les nieguen de primera entrada sus derechos que deben de tener acceso por ser niños, niñas y adolescentes y que se considere su calidad de migrantes antes que su calidad de niños. Porque cuando los consideramos primero como niños, pues tienen acceso a una gama de derechos muy importante y que es la que debe primar. Debe primar primero el enfoque de derechos humanos, de derechos de la niñez, antes de que prime el enfoque de migración, de seguridad, de control, que es lo que los estados hacen. Entonces, por ejemplo, si tú consideras primero que un niño migrante es niño antes que migrante, entonces no permites que se le detenga en estaciones migratorias a raíz de su condición migratoria irregular, es decir, por no traer documentos que acrediten su legal estancia en el país. Entonces eso ya hace una diferencia de grado en el tratamiento que se le puede dar a un niño migrante. Dices, ok, es niño migrante sin papeles, sí, pero entonces en vez de mandarlo a detener en una estación migratoria, ¿no? En lo que se ve que se va a hacer con su situación aquí en el país, pues entonces se le manda quizás a un albergue de la sociedad civil a que espere ahí en condiciones que no son privativas de la libertad, que tenga acceso a ciertos servicios, a ciertos derechos, que pueda entrar y salir, que tenga acceso al juego, que pueda leer, que prime su calidad de niño antes de la de migrante. Entonces, si tú tratas a los niños migrantes primero como niños antes de como migrantes, pues hay una diferencia tremenda en materia de derechos humanos y en la calidad de vida que estos niños van a tener, por ejemplo, mientras están en estados de tránsito. Sin embargo, no, al menos México y Estados Unidos no son países que consideran primero la calidad de niños que la de migrantes. Entonces, bueno, en el caso mexicano se han hecho algunos esfuerzos, especialmente a finales del año pasado, en noviembre, el 11 de noviembre de 2020, se hicieron algunas reformas en aras de que prime primero la calidad de niños antes de la de migrantes, por ejemplo, en el tema de la detención.
para que no se les detenga por no traer la documentación adecuada. Entonces, bueno, este es, digamos, el primer nivel y ya de ahí te vas bajando, porque también, pues, se les vulneran, por ejemplo, los derechos sociales, ¿no? Todos los niños tienen que tener acceso especialmente a poder ir a la escuela. Todos los niños. Si ustedes no van a la escuela, entonces no se pueden desarrollar adecuadamente. No pueden desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, no pueden socializar, aún en el Zoom, ¿no? Sabemos que es complicado en tiempos pandémicos, pero ustedes necesitan convivir con sus pares, ¿no? Necesitan aprender matemáticas que de pronto es engorroso, aprender química, física, geografía, saber cuál es la capital de Myanmar, saber cuál es la capital de India, saber que hay un mundo enorme a ustedes que solamente tienen que, pues, ponerse a estudiar, abrir los ojos y compartir eso con sus pares, que son otros niños, otras niñas, otros adolescentes. Entonces, cuando piensas en niñez migrante, ellos no tienen acceso a la educación, ¿no? Quizás en papel no es que se les prohíba, pero en la vida real no tienen acceso, y menos en tiempos de pandemia. Con la pandemia nos cambió el modelo educativo, ¿no? Y pasó a ser de uno presencial a uno digital, que requiere medios económicos para poder hacerlo, ¿no? Los niños necesitan, obviamente, tener acceso a electricidad, necesitan tener acceso a internet, ¿no? Necesitan tener acceso a un dispositivo electrónico que les permita conectarse a través de un Zoom, a través de un Google Meet, de un Teams, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente hemos visto que con la pandemia la brecha se ha hecho cada vez más grande entre las personas que tienen, digamos, algunas posibilidades económicas que les ha permitido que sus hijos puedan estar haciendo esto que tú y yo estamos haciendo, ¿no? Estar a través de medios electrónicos, platicando, conversando, pero también que tomen sus clases, ¿no? Estaba viendo un libro de uno de mis hijos ahorita de música, ¿no? Entonces toman así sus clases, ¿no? Desafortunadamente con la niñez migrante no tenemos eso. A duras penas tienen acceso, pues, a las cosas más básicas, y bueno, ni eso. Lo que hemos visto el último año, al menos en la frontera norte de México, con todas esas personas, con todas esas familias que se quedaron esperando sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, pero aquí en territorio mexicano, es que muchos ni siquiera han tenido acceso a agua potable, y digamos que han sufrido las mayores vulneraciones de derechos humanos que podamos imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como de las principales vulneraciones que podemos hablar a los derechos humanos de la niñez migrante. Ok, entonces el principal problema es que no se les ve como niños. Se pone su situación migratoria enfrente, lo que da una perspectiva de securitización y de control y de protección, entre comillas, por así decirlo, de los países receptores. En ese contexto, en la frontera norte principalmente, bueno, también en la sur, aquí en México, ¿qué leyes viola la detención y la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera? Bueno, pues en primer lugar, vamos a empezar por el ámbito internacional. Se viola la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que los niños no pueden ser detenidos, ¿no? Y hay un comité que se llama el Comité sobre los Derechos del Niño, que es este órgano que vigila que la convención se cumpla, y que también es, digamos, el intérprete autorizado para señalar, bueno, este artículo de la convención en realidad a lo que se refería era esto, ¿no? Es el intérprete autorizado. Lo que ha dicho el Comité sobre los Derechos del Niño es que los niños solamente pueden ser detenidos y, digamos, como una medida de último recurso, de última ratio, ¿no? Cuando sea para proteger su interés superior. El principio del interés superior de la niñez es el principio rector de todos los derechos de la infancia, de todos los derechos de la niñez. Es decir, los estados, en sus tres niveles de gobierno: legislativo, gobierno, que es el ejecutivo, y judicial, que son los tribunales, ¿no? Que a donde vas a dirimir cuando se te ha violado algún derecho, pues antes de tomar cualquier decisión deben de considerar primero el interés superior de la niñez, en las decisiones que tienen que ver con los niños.
¿no? Entonces, por ejemplo, un niño podría ser detenido de manera muy corta y demás, o podría ser, por ejemplo, separado de sus padres, ¿no? Porque eso tampoco está permitido. Y lo que vemos mucho con las familias migrantes, con los niños migrantes, es que se les separa a los niños de sus padres. Entonces, podrían separarte de tus padres para protegerte a ti. Por ejemplo, que tu papá o que tu mamá hayan asesinado a alguien, estén drogados, ¿no? Y que tu integridad corra peligro. Entonces ahí sí está permitido separar a los niños de sus padres. Pero de otro modo, digamos que no. O sea, si tú separas a un niño de sus padres, lo que haces es violar sus derechos, vulnerar su estabilidad emocional, también física, porque tú no sabes lo que te puede pasar si estás lejos de tus papás, ¿no? A qué tipo de tratos puedes ser sometido. O sea, porque al final, digamos, quienes son tus guardianes y quienes te van a cuidar es tu papá y tu mamá, ¿no? O tu mamá, si nada más tienes una familia monoparental, etcétera, ¿no? Digamos tus progenitores o quienes te hayan adoptado y sean tus tutores legales. Entonces, lo primero que se viola con estas prácticas, con estas políticas migratorias que se basan en la securitización y en el control, es la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho internacional en general, ¿no? Que no acepta la detención de los niños y menos en razones de movilidad, porque los niños ya tienen una condición de vulnerabilidad y es la edad. Con la edad, esa es, digamos, la primera razón de vulnerabilidad. La segunda, cuando hablamos de niñez migrante, pues es obviamente la condición de movilidad, ¿no? O sea, si tú no tienes, digamos, las mismas seguridades y protecciones, si estás aquí en tu país, ¿no? Viviendo tu vida, haciendo, digamos, siguiendo el curso normal de tu desarrollo, así tienes que cruzar sin papeles, sin nada más que una mochilita con tus pertenencias básicas, sin un pasaporte, por ejemplo, sin una visa, estás en una condición muy distinta a que si tú, por ejemplo, como tú, que estás, pues, estás haciendo un programa educativo que va acorde con tus necesidades y demás, pero no has tenido que irte a Estados Unidos con una mochila sin papeles, y con el riesgo que tal vez te separen de tu mamá, ¿no? O sea, imagínate, o sea, eso es lo que viven los niños, eso es lo que viven los niños migrantes, los que tienen la fortuna de salir acompañados de sus padres, de su mamá o de su papá, en el camino los pueden separar, o sea, los pueden separar y los niños se quedan solos a expensas de criminales, del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, de las redes criminales, que los quieren usar, obviamente. Los reclutan de manera forzada para que hagan trabajos para el narco, ¿no? O para temas de trata sexual, trata laboral, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy compleja. Entonces, no solamente es la edad, es la situación de movilidad, es la condición migratoria irregular, porque no es lo mismo si tú vas con tu mamá a Disneylandia, ¿no? Con una visa, con un pasaporte, o si vas a París, o si vas a donde quieras, pero vas con documentos y vas por motivos de turismo, a que si te obligan a salir de tu país, porque si no te vas, te matan, ¿no? Esos son los niños solicitantes de asilo, son los niños que tienen protecciones, necesidades de protección internacional, que si se quedan en sus lugares de origen, en sus comunidades, los van a matar, ¿no? O van a matar a su papá o los van a reclutar de manera forzada, ¿no? En el crimen organizado. Pensemos, por ejemplo, en los niños que huyen de ser reclutados de las maras, ¿no? De las pandillas criminales en Centroamérica. Entonces, pues lo primero que se viola es el derecho internacional, pero en el caso de México también se viola la Constitución porque tenemos un artículo cuarto que establece el principio del interés superior de la niñez. Y tenemos un artículo primero que establece que en México los derechos humanos son para todas las personas, sin discriminación alguna. Pero también se viola la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Que establece un tratamiento diferenciado en razón del grupo humano en el que esté el niño, la niña o el adolescente. Por ejemplo, pues son protecciones distintas las que necesitan los niños migrantes que las que necesitan los niños indígenas, que las que necesitan los niños con alguna discapacidad, etcétera, porque las vulnerabilidades las vamos sumando, ¿no? Y normalmente coinciden varias vulnerabilidades. Tú puedes tener un niño indígena que es migrante, que es irregular,
y que tal vez puede tener una identidad sexual o una identidad de género o una preferencia sexual, ¿no? Distinta, ¿no? Entonces vas sumando todas y de pronto los estados lo que necesitan es tener un enfoque interseccional, tratar desigual a los desiguales, pero en aras de alcanzar cierta igualdad y cierta equidad, ¿no? Entonces, pues al menos son esas leyes las que se violan, incluso la misma ley de migración que ahora está reformada y tiene un enfoque distinto, al menos en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, pues también se viola la ley de migración, ¿no? También se viola la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria, porque también esa ley establece un enfoque diferenciado cuando hablamos de niños, ¿no? Entonces esas son todas las leyes que se violan cuando se les detiene, cuando se les deporta o se les expulsa del país de manera sumaria por no traer papeles. Ahora, en el caso de los niños que, digamos, eran candidatos a ser refugiados en el país, refugiados son los niños que un juez, una autoridad administrativa ha dictado a través de un certificado que esa persona, si regresa a su país, lo van a matar, ¿no? Su vida, su libertad o su seguridad corre peligro y entonces por eso, en el caso de México, pues bueno, se le reconoce como refugiado, se le da el estatuto de refugiado para que pueda vivir aquí y no regrese a un lugar donde es perseguido o donde hay inseguridad, ¿no? Entonces también se viola el derecho de asilo, y todas las leyes que hay alrededor, desde el nivel internacional, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU del año de 1951, a la ley sobre refugiados que tenemos en México, ¿no? Y bueno, pues hay más normativa, pero esas son las principales que se violan. Ok, usted dice también en sus investigaciones en materia migratoria, justo que estábamos tocando el tema de lo que es la ciudadanía, la deportación y los documentos, usted dice que llegamos a ser humanos a través de la ciudadanía, o bueno, resumidamente así es, ya que usted se menciona en esta investigación que si uno no es ciudadano de un país, en su trayecto migratorio no goza de todos los derechos de los que debería gozar, dichos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Explíquenos, por favor, ¿por qué no llegaríamos a ser humanos a través de la ciudadanía y por qué se les trata así a los migrantes como si no fueran humanos? Bueno, pues eso es, digamos, un resabio histórico que data de la formación del Estado-nación, tal cual lo conocemos hoy. Los estados, si tú te fijas con cuidado, se forman a través de 3 elementos. El primero es tener una población determinada. ¿Cuál es esa población? Los nacionales, ¿no? En el caso de México, ¿quiénes son? Pues los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, las mexicanas. Nosotros somos los nacionales. Entonces, ese es uno de los elementos. El segundo elemento es tener fronteras delimitadas. Ese es el segundo elemento de un Estado-nación, ¿no? Entonces, piensa en México. Pues, ¿cuál es la frontera norte? Pues aquella que corre y que pega con Estados Unidos. ¿Cuál es la frontera sur? Pues la que pega con Guatemala, ¿no? Pero también tenemos fronteras naturales, ¿no? El Océano Pacífico, el Golfo de México, etcétera, ¿no? Entonces, así se forma un estado. Población determinada, fronteras determinadas y un poder, obviamente. Un poder político que ejerce, ¿no? Sobre el estado o país del que estés hablando. Entonces, ¿el Estado a quién defiende? Por definición. El Estado-nación, ¿a quién crees que defienda por definición? Pues a sus nacionales, ¿no? A sus nacionales. ¿A costa de qué se hace esa defensa? De excluir a otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes serían los otros? Los extranjeros. Los extranjeros, las personas extranjeras son las otras. Entonces, yo, Estado-nación, te defiendo a ti, nacional, ¿a costa de qué? De excluir a los otros, que son los extranjeros, aquellos que no tienen, digamos, tu membresía, ¿no? De Estado, de nacional, ¿no? Aquellos que no tienen un pasaporte que dice mexicano, aquellos que no tienen una credencial del INE, ¿no? Ellos no son nacionales.
Entonces, desafortunadamente todavía estamos en una etapa del nacionalismo en que los estados, en que los derechos se siguen ejerciendo en buena medida a través de la nacionalidad. Por más que el discurso de derechos humanos diga que no, que hay derechos para todos, la realidad es que no. O sea, tú necesitas, en muchos casos, probar que eres nacional para tener acceso a ciertos derechos, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo que, cuando digo que la nacionalidad, digamos que es el pase, es el acceso a muchos derechos. Ahora, no que sea, digamos, suficiente, porque no es suficiente. Vemos el caso de muchísimas personas sin acceso a los servicios sanitarios, especialmente en la pandemia, a servicios de vivienda, a la educación, y son nacionales, por supuesto. No es, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente para poder tener acceso a los derechos. Pero ahora imagínate el caso de las personas extranjeras. Y personas extranjeras, no personas con posibilidades económicas, con dinero, ¿no? No, sino pensemos en estas personas que vienen huyendo, que vienen pobres, precarizadas, quizás traumatizadas por eventos de violencia en sus países, sin más pertenencias que una mochila, tal vez, ¿no? Con cosas básicas. Entonces, esas personas es muy complicado que tengan acceso a derechos, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente todavía estamos en ese estadio del Estado-Nación, donde muchos derechos los seguimos ejerciendo a través de la ciudadanía. ¿Cuál sería el panorama a futuro de las niñas, niños y adolescentes migrantes? ¿Hay esperanza respecto a acciones de los estados? ¿O cuál sería el futuro que les depara, basado en las predicciones del ahora? Pues bueno, yo creo que sí puede haber algún futuro, o sea, en realidad es que al menos voluntad, ¿no? Discursiva, la hay. Y la hay en todo el mundo a favor de la niñez. De nueva cuenta, o sea, los niños son los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? Entonces, siempre hay, digamos, como que los estados están a favor de otorgar derechos a los niños, ¿no? De protegerlos. En el caso de la niñez migrante, creo que es muy, muy complejo porque se cruza el tema de la seguridad y de la migración que prima a final del día, prima sobre los derechos de estos niños, de estas niñas. Sin embargo, bueno, yo veo con buenos ojos que en el caso de México se haya reformado ya la ley, una ley que permitía de manera expresa detener a los niños migrantes, ¿no? Lo permitía. Ahora ya no. Esta ley, estas disposiciones vivieron casi 10 años, ¿no? Nuestra ley de migración es de 2011 y duraron hasta noviembre de 2020, casi 10 años, ¿no? 9 años y fracción. Entonces yo creo que sí hay alguna esperanza, yo creo que necesitamos seguir trabajando, visibilizando, quienes trabajamos especialmente en niñez, visibilizando que los niños tienen que ser tratados como niños, o sea, no es válido aplicar disposiciones que son para adultos, para personas adultas, a la niñez. Y yo creo que sí hay alguna esperanza, pero se tiene que seguir visibilizando. Esta reforma legislativa que hubo en México, al final del día es resultado del trabajo de la sociedad civil, también de la academia, pero yo creo que especialmente de la sociedad civil, que no ha, digamos, soltado el tema y hasta que lo logró, sociedad civil, ¿no? Que se reformara pues la ley. Entonces yo creo que sí hay esperanza, pero se tiene que seguir trabajando muy duro y visibilizarlo. O sea, no se puede ser, digamos, condescendiente y decir sí, todo está bien. Yo creo que se tiene que mirar todo desde una perspectiva crítica. Y bueno, pues eso. En resumen, necesitaríamos no palabras, no discursos, sino acciones concretas, ¿no? Es lo Acciones que siempre se necesita. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo que desea agregar a nuestro público? Nada, qué bueno que se estén preparando y bueno, pues sí, cualquier cosa que necesiten, acá estoy. Soy Elisa Ortega Velázquez, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y me pueden escribir, googleenme y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, queridos compañeros, niñas, niños y adolescentes, y también personas mayores, adultas, que están viendo este programa aquí en Niñez Observa, pues ya vieron todo este panorama de migración, bastante duro, pero también con esperanza, y se requieren acciones para detener estas vulneraciones a derechos humanos. Así que muchas gracias por ver hoy la entrevista, doctora Elisa, muchas gracias por aceptar, y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.